Bien, chicos, eh, vamos a empezar con la biografía de Ernesto Sábato. A ver acá, no sé si se puede ver. ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Escucha también? Chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. El túnel, su obra más reconocida, le otorgó un lugar importante en las letras argentinas, pero no solo se dedicó a la tarea de la escritura, estudió física, matemática e incluso le dedicó gran parte de su tiempo a la pintura. En 1984 se convirtió en el segundo argentino en ser galardonado con el premio Miguel Cervantes. El primero fue Jorge Luis Borges en 1979. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos de Ernesto Sábato. Nació el 24 de junio de 1911 en Buenos Aires. Hijo de inmigrantes italianos, provenía de una familia más bien de clase media. Tuvo 10 hermanos, varios de los cuales también llegaron a puestos importantes en la historia argentina. Ya para su juventud, ingresaría, en 1929, a la Universidad Nacional de La Plata, precisamente para estudiar ciencias físico-matemáticas. En sus tempranos años universitarios, mostró simpatía por el comunismo, del cual incluso formó parte, pero del que también se alejó tras la llegada del estalinismo. Para 1937, obtuvo su doctorado y empezó a trabajar como investigador. Un año después, nacería su primer hijo, Jorge Federico. Hacia 1939, sería transferido al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y por unos años más continuaría con la investigación hasta abandonarla completamente. Es en esos años que vuelve hacia Argentina y en 1943 incursiona de lleno en la literatura y en la pintura. 2 años después, en 1945, nacería su segundo hijo, Mario Sábato. En 1941 aparecería un trabajo de él sobre la invención de Morel, de Bioy Casares. Continuaría escribiendo textos críticos y para 1948 publicaría en la famosa revista Sur su tan aclamada novela El túnel. Incluso Albert Camus, el famoso filósofo y escritor francés, haría traducir esta obra. En 1958 sería designado director de Relaciones Culturales bajo el gobierno de Frondizi, pero renunciaría al año siguiente por diferencias con el gobierno. En 1961 publicaría sobre Héroes y tumbas, una de las novelas más importantes de la historia argentina. En la década del 70 ya iría perfilando lo que en la década del 80 sería su retiro de la actividad literaria, no total, pero sí con notoriedad. Una de las principales causas que lo llevaron a esto fueron sus problemas en la vista, por lo cual se enfocó más en la pintura. En estos años, precisamente durante la última dictadura militar, en el año 1976, Sábato acudiría a un almuerzo con el entonces dictador Jorge Rafael Videla. En ese almuerzo acudieron tanto Borges como Esteban Ratti, el padre Castellani y el propio Sábato. De este encuentro, Sábato hablaría correctamente sobre Videla. Años más tarde, muchos intelectuales le reprocharon esto y Sábato intentó justificarse bajo la excusa de que fue una reunión para pedir por los compañeros desaparecidos, hecho que, sin embargo, los otros invitados desmintieron. Entre 1983 y 1984 participó en la investigación de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuyos resultados se publicaron en el libro Nunca Más. En 1984 también recibió el premio Miguel de Cervantes, como así también a lo largo de los años otros premios y distinciones honoríficas de varias instituciones. En 1990 se casó con Matilde Richter y en 1995 lamentablemente su hijo Jorge Federico falleció en un accidente. En 1998 fallecería su esposa, de la cual luego publicaría sus memorias. Pasaría sus últimos años publicando alguna que otra cosa y para el año 2011 fallecería semanas antes de cumplir los 100 años. Bien, jóvenes, esa es la biografía de Sábato, de manera resumida. Vamos entonces con ustedes a presentar acá este material, ¿ya? Es un material de mis alumnos de la universidad, del curso de Lengua y Literatura. Y bueno, ellos trabajaron lo que es el túnel, ¿no? Entonces, el túnel es una novela que se ubica entre la tendencia surrealista y la tendencia existencialista. Decimos existencialista porque ahí el ser está en un mundo de soledad, de angustia existencial, de vacío. Eso es lo que se observa, por ejemplo, en Juan Pablo Castel, que es el protagonista de esta novela, lo que es El túnel.
Y la parte, digamos, la parte, por ejemplo, surrealista, se dan los sueños. Juan Pablo Castel tiene siempre sueños, a modo de pesadilla. Por ejemplo, sueña que alguien lo convierte en un ave, pero nadie se da cuenta que él está transformado en un ave. Entonces, eso de los sueños se va a dar constante en esa relación que él tiene con María Iribarne, su víctima, a la quien él mata. Por eso que el túnel, novela de 1948, se ubica en el existencialismo y en el surrealismo. Pero nosotros vamos a hablar un poco de la biografía de Sábato. Sábato, como sabemos, es de padres italianos. Su madre, María Ferrari, y su padre, Francesco Sábato, llegaron a tener 11 hijos en la Argentina. Él nació el 24 de julio de 1911, en la ciudad de Rojas. Sus estudios primaria fue en Rojas, en el colegio Domingo Faustino Sarmiento, el nombre de uno de los intelectuales más importantes de la Argentina, autor de Facundo, Domingo Faustino Sarmiento. La secundaria y el superior lo estudió en La Plata. Por ejemplo, la secundaria en el colegio Rafael Hernández. Y la universidad fue la Universidad de La Plata, especialmente la carrera de lo que es de física. Él fue físico, por si acaso. A raíz de su ideología comunista, Sábato tiene la oportunidad de ir a Europa, ya como delegado, representando a la Argentina. Siempre, digamos, una persona que no quiere pasar desapercibida. Ya de ahí él estudia a raíz de, por ejemplo, de una beca que él obtiene, por ejemplo, en su país. Por ejemplo, lo manda a que vaya a estudiar ahí a París, en el laboratorio Curie, y él empieza a publicar libros de su carrera. Por ejemplo, aquí tenemos Elementos de Física, justamente es coautor con Alberto Massetti, Ernesto Sábato, y él también tiene un libro que es como una especie de tesis, cómo construir un telescopio de 8 pulgadas de abertura. O sea, siempre está ese aire científico. Digamos, en el 37, concluye su doctorado y por recomendación de un premio Nobel de Física, él logra una beca en el laboratorio Curie. Justamente de la hija de la descubridora del radio, ¿no? Irene Curie. En el 38 se muda a Francia, ¿ya? Y en esa carrera donde él estaba bien pagado, todas las noches se une a un grupo de poetas surrealistas, justamente liderados por André Breton, el padre del surrealismo. Él regresa, se termina la beca, regresa a su país y ejerce la profesión de físico hasta el 40, y el 43 él va a abandonar su profesión y se va a dedicar a la literatura, cosa que va a generar un desfase económico, porque él realmente no llega a ganar nada. Entonces aparece su primer libro de ensayo, el 45, que se llama El Uno y el Universo, y la obra que va a hacer que él tenga notoriedad a nivel internacional es El Túnel. El Túnel tuvo la suerte de que lo leyera el premio Nobel de Literatura Albert Camus. Albert Camus, que es el autor de La Peste, que es el autor del Extranjero, que tiene obras teatrales como Calígula, él lo leyó. No te olvides que Camus es uno de los difusores del existencialismo, y él lo recomendó. Él recomendó, por ejemplo, que la novela, la editorial Gallimard, que es la editorial que él publicaba sus libros, él, por ejemplo, fuera publicada en francés. Y eso le dio ya un aire internacional. O sea, Sábato a nivel mundial se hace conocido con esta novela El Túnel. Hay que entender que por esa época, por el 36, él se compromete
Ya después se va a casar con la que va a ser su esposa hasta el día que ella muere, ¿no? Matilde Richter. Bien, de ahí tenemos que publica su mejor obra, que es la mejor obra de la Argentina, que es Sobre héroes y tumbas. Hay algunos argentinos, a modo de broma, dicen, por ejemplo, los capítulos que quedaron sobrando. Con esos capítulos sobrantes, Sábato escribió Aguadón el Exterminador. Cosa que lo veo como una especie de chiste, porque en realidad no creo que un escritor de los capítulos que quedaron sobrando pueda construir otra novela. En el 74 publica Aguadón el Exterminador, y en el 83 integra lo que es la CONADEC, que era, digamos, en la dictadura de Videla, de 1976 hasta 1983, se cometen una serie de abusos, desapariciones, asesinatos, y invitaron a Sábato que dirija la CONADEC, justamente la comisión que se encarga de investigar sobre estas desapariciones, estos asesinatos masivos, y él va a publicar un libro posteriormente que se llama Nunca Más, ¿ya? Donde se denuncia esas atrocidades que se cometieron en la dictadura de Videla. En realidad, Sábato, que haya deslindado de la dictadura de Videla, no. Sábato era un hombre, al igual que Borges, que le gustaba estar con la gente del poder, ¿no? Igual que García Márquez. O sea, a ellos les gustaba ser amigos de gente poderosa. García Márquez, por ejemplo, Fidel Castro, su amigo del alma, ¿no? ¿Y por qué Fidel Castro? Porque él miraba por el poder que tenía. Y Sábato también, si no ya después él trata de deslindarlo. Pero en realidad él tenía ese apego a la dictadura. Borges no lo negó por si acaso. Borges es más honesto, ¿ya? En el año 1995, muere su hijo mayor, Jorge Federico Sábato, en un accidente automovilístico. Y en 98 muere su primera esposa, Tal Richter, de arteriosclerosis. Posteriormente, Sábato contrae matrimonio, eso no se ha dicho ahí en el video, con la escritora Elvira González Fraga, que es la que va a formar la que es la Fundación Sábato, encargada de difundir su obra. Sábato también es pintor en su época ya cuando la vista le empezó a fallar, y sus pinturas tienen, digamos, ese aire surrealista, ¿no? Siempre en la oscuridad, siempre, digamos, esa oscuridad, esos fondos de azul, de negro, ¿no? Que expresan posiblemente almas atormentadas. Entonces, hay varios cuadros de él, ¿ya? Es el Sábato pintor. Y muere, de hecho, que a poco tiempo para que cumpla los 100 años, muere el 30 de abril del 2011. Entonces, esa es la biografía de Sábato. Su producción literaria, tenemos El dragón y la princesa. Estoy convencido que es un capítulo de Sobre héroes y tumbas, ¿ya? Entonces, en realidad, Sábato más se le conoce 3 obras, pero posible alguien ahí ha sacado un capítulo más y ha creado otra novela, El dragón y la princesa. Aguadón el Exterminador, que es casi como un ensayo, donde siempre Sábato reflexiona. Y El túnel, que es la novela que vamos a trabajar el día de hoy. Tiene ensayos, por ejemplo, su primer ensayo, El uno y el universo, que es ensayos científicos. No te olvides que él fue físico. Hombres y engranajes, Heterodoxia, Entre la letra y la sangre, Antes del fin, El rostro del peronismo. En realidad, Sábato tiene muchos ensayos. Aquí está la dictadura que estábamos hablando, la del 76 al 83. Sábato publica un informe final, ya cuando él dirigía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Entonces, entre 1976 a 1983, en la dictadura de Rafael Videla,
publica este libro que se llama Nunca Más. Nunca más. Nunca más que se vuelvan a cometer este tipo de atrocidades. A eso se refiere. Características de la obra de Sábato: enlaza vivencias personales de su autor con episodios de la historia argentina. Sus novelas son reflexivas de un creciente pesimismo. Emplea diversos registros del habla rioplatense. Eso se puede observar en el túnel. Por ejemplo, hay personajes que están hablando en seis voz, ya, este término de voz, rasgos de su ensayo expositivo, introspección, psicologismo, la parte psicológica y cierta grandilocuencia. Entonces, las novelas, esto sí vamos a observar, las reflexivas. Profe, ¿Está claro? una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, hijo? ¿Con Río Platense se refiere al dialecto? Simplemente a Río de la Plata. ¿Ya? Es el lugar. Se recoge el habla de esa gente de Río de la Plata. Ya, profe. Por ejemplo, tenemos acá los episodios de la historia argentina. Esto más se da en las novelas sobre héroes y tumbas. ¿Ya? Estilo de Sábato es subjetivo, ensayista, novelesca. Siempre va a haber ese aire de reflexivo. Esa es una característica de Sábato. Domina su narrativa de estructura simple, clara y precisa. Sábato toma elementos de la estética kafkiana, sobre todo en su particular informe sobre ciegos. ¿Ya? Esto hay influencia de Franz Kafka. Franz Kafka también, sus personajes también son pesimistas, como que directamente terminan mal. La novela histórica, realismo mágico y maravilloso, esto casi no se da. Más está presente la influencia de Dostoyevsky y la crónica policial de Simón. Esto más se observa en el libro sobre héroes y tumbas. El túnel, una obra del 48, género narrativo, novela psicológica, 39 capítulos. El tema es el sentido existencial y moral de un asesinato. Tema secundario: la incomunicación, la incomprensión, la soledad, los celos, la locura, que se va a observar en el protagonista. Técnicas narrativas: los diálogos, el monólogo interior, el raconto, el flashback, la apertura inmediata, el tiempo circular también. Y los escenarios son dos. Buenos Aires. Dentro de Buenos Aires está el Salón Primavera, Compañía T, Casa de María, que se encuentra en las Posadas, en la Plaza San Martín, taller de pintura, y la Estancia, que es el lugar donde mucho le gusta irse a María, ¿no? María generalmente abandona Buenos Aires para irse a la Estancia, a ver a su primo Hunter. Este es el escenario de la novela. Por ejemplo, aquí están las Posadas, por acá vive María, con su esposo Allende. Acá está la calle Ciber, más allá está la calle Recoleta, y ahí tenemos a la Plaza Francia. Cuando Juan Pablo Castel se llevaba muy bien con María, no había peleas, se iban agarrados de la mano por la Recoleta y la Plaza Francia. Lejos que no lo ve el marido. Cuando Juan Pablo Castel lo ve por primera vez a María porque la había perdido, le encuentra por la calle San Martín. Ella se dirigía al edificio T. Y de ahí Juan Pablo, cuando quiere hablar con ella, la lleva directamente caminando hasta la Plaza San Martín. Esta es la calle San Martín, esta es la Plaza San Martín. Después está la calle 26 de Mayo, la calle Avenida Alejandro Alex, que esto casi no se menciona ya. Bien, vamos ahora sí. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Les escucho? Chicos. ¿Tienen ahí el chat? Ay, ¿de dónde me sacan fuente muda? ¿Qué es eso de fuente muda? Luciano. Bien, vamos entonces a participar porque estoy grabando esta clase por si acaso. ¿Ya? En caso de que me enferme, ¿ya? No era su obra que no publicó. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué dice acá Luciano? Bien.
Mejor, ya, mejor, mejor. Vamos entonces ahora sí a escuchar el túnel en 4 minutos y de ahí vamos a contar la obra. ¿Ya? Todavía estoy ahorrando energía para contar lo que es la obra. Vamos a ver entonces a ver la grabación de El túnel de Ernesto Sábato. Voy acá. Este de acá dura 4 minutos. En realidad yo lo escucho la grabación del resumen y realmente no. Y así. Vamos a ver acá. Con Grammarly puedes escribir inglés rápido y confiadamente. Controla tus correos. El túnel es una novela, probablemente la obra más conocida, del escritor argentino Ernesto Sábato. La misma fue publicada en el año 1948. Comencemos. La historia comienza con la presentación de Juan Pablo Castel, personaje principal de la novela. Él nos dice que es quien cometió el crimen contra María Iribarne, y que probablemente, según cree él, la gente ya ni recuerde su crimen. Sin embargo, él piensa que nadie entendió su crimen más que la mujer a la que mató, María. Castel descubrió a María en un evento cultural, una muestra de pinturas en la que él exponía. A partir de este momento, Castel se vuelve loco por volver a verla. La busca por todos lados y comienza a imaginar situaciones en donde habla con ella o cómo lo haría de encontrársela, etc. Una vez caminando por la calle se la encuentra y comienza a perseguirla hasta su trabajo. Entra después de ella y ella lo reconoce. Castel le habla de su cuadro, el que ella se quedó mirando en la exposición. Ella no entiende nada y él se termina yendo. Castel está obsesionado con ella. Al otro día él vuelve y la lleva a un parque. Le dice que no puede dejar de pensar en ella. María, en cambio, le dice que hiere a todos los que están con ella. Más tarde, Castel la llama y María le dice que tiene que colgar y él le promete llamarla mañana nuevamente. Castel no puede dormir por pensar en ella. Al otro día, él llama, como prometió, y la mucama le dice que María se fue al campo y que le dejó una carta para él. Castel va para la casa y lo atiende Allende, un hombre ciego, esposo de María. Este hombre le entrega la carta y se le presenta como el esposo de María. Castel se sorprende. Abre la carta y lee: "Yo también pienso en usted". Allende le cuenta a Castel dónde se encuentra María. Castel comienza a beber, se siente perdido, llama de nuevo a la casa de María pero sigue en el campo. Le manda una carta para pedirle perdón y días más tarde recibe otra de parte de María, quien lo invitaba a la estancia. Castel va. Un chofer lo recoge y lo lleva a la estancia. Ahí, Castel charla con los amigos y familiares de María y se pregunta por qué María no sale de su habitación. Sin embargo, más tarde ella aparece y camina junto a Castel por la playa. Hablaron sobre el cuadro de la ventana, de que miraba a María al principio de todo y de cómo ella había querido conocerlo. Cuando volvieron a la estancia, Hunter, familiar de María, se mostró celoso. Castel entendió que ambos tenían una relación bastante cercana. Castel se fue a dormir y al otro día se fue temprano. Se siente mal y decepcionado por todo lo sucedido con María. Comienza a beber y a estar con prostitutas, peleándose en los bares y demás. Le escribe a María, le dice que no puede entenderla, no puede saber cómo ella puede sentir algo por él o por su esposo cuando se acuesta con Hunter, su pariente en la estancia. Castel va a enviar la carta, pero sin embargo poco después se arrepiente y trata de recuperarla, pero no puede. Castel, entonces, llama a María y le dice que si ella no va a verlo, se matará. María al principio no quiere, pero termina aceptando. Castel, sin embargo, sigue pensativo sobre la relación que mantienen María y Hunter. Llama a María y acuerdan verse a las 5 de la tarde del día siguiente. Son las 5 y María no llega. Castel la llama y le comunican que se fue temprano a la estancia. Castel pide prestado un auto y se va hasta la estancia. Recuerda los momentos vividos con María. Comprende en ese momento que solo él le sigue dando vueltas a esto que no tiene solución, que nunca hubo algo favorable para que él y María estén juntos, siempre hubo algo que los separó. Castel observa por la ventana que María baja y está con Hunter. Ellos se van a dar un paseo y al volver, Castel nota que se enciende la luz de la habitación de María y eso lo pone mal. Castel sube con un cuchillo en la mano, aparece frente a la ventana de María y ella se asusta. Lo ve con el cuchillo en la mano y le pregunta sobre qué hará. Castel, destruido,
Dice tener que matarla porque lo abandonó. La mata y se va de la casa. Al otro día llama a Allende y coordina una cinta con él. Ya en la oficina, le confiesa a Allende que María lo engañaba con él mismo y demás. Allende se enoja y le grita a Castel, quien termina por entregarse a la policía. Más tarde, se entera que Allende se habría suicidado. Y así termina El túnel, pequeña novela de Ernesto Sábato. Si te gustó este video... Bien. Ya, ahora sí, tómele una captura a esto, ¿ya? Este es el mapa del túnel. ¿Ya? ¿Me avisas? No es, esto no lo encuentras ni en internet, por si acaso. ¿Ya? Ni por más ciclos que hayas tenido acá en el CEPUL, no vas a encontrar ese mapa. ¿Listos? ¿Me avisan acá? A ver, comuniquen. Ya, profesor. Muy Ya, bien. profesor. Vamos entonces con ustedes a hablar el túnel. Justamente hoy día que tenía que estar inspirado todavía. Ya diablos. Así pasa siempre. Miren acá, la obra El túnel, tiene un narrador protagonista. El narrador protagonista es Juan Pablo Castel. Castel tiene algo de 38 años. Entonces Castel es un pintor. Este pintor, cuando empieza a leer, vamos a leer el libro, él confiesa que él ha matado a María Iribar. Él ha matado a María Iribar. Entonces lo que va a hacer él es contarnos cómo la conoció, cómo se desarrolló la vida con ellos y por qué la mató. Entonces, para lograr eso, él va a reconstruir su trágica relación sentimental. Esa trágica relación sentimental que va a reconstruir, esa trágica reconstrucción, va a ser ¿sobre qué? Sobre la relación tormentosa que tuvo con María. Entonces va a utilizar la técnica del tiempo circular. ¿Qué es la técnica del tiempo circular? Del presente, te vas al pasado, y del pasado regresas al presente. O sea, el asesino ha matado a María, pero nos va a contar cómo él llega a conocerla a ella. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se desarrolló la relación? ¿Qué problemas tuvo hasta que la mató? Y cómo ahora él está en prisión. Y ahí en la novela hay dos escenarios. Uno, el escenario en Buenos Aires. Ahí en Buenos Aires está el Salón Primavera, el edificio T, la Plaza San Martín, Posadas, donde vive María con su marido, La Recoleta y Taller de Castelo. O sea, ese es Buenos Aires. Ya, ese es el escenario. Este es el primer escenario. Y el otro escenario, donde María siempre, cada vez que tiene algún problema, se va, es la estancia. Ahí donde se encuentra ¿quién? Donde se encuentra él, el primo. ¿Ya? El primo. ¿El primo de quién? ¿El primo de María o el primo de Allende? ¿Ya? Ahí en la novela hay una ambigüedad. Empieza primero la novela diciendo que es Allende su primo. De ahí aparece que María es un primo del tal Hunter. O sea, entre Hunter y Allende son primos, porque incluso tienen el mismo aspecto físico, ambos son altos, son flacos, sino que Hunter es moreno. Y ahí en otro pasaje nos dice que la tal María también era su primo. Entonces hay una especie de ambigüedad. Entonces aquí la otra estación, acá es la estación Los Ombúes. Entonces esos son los dos escenarios. Buenos Aires, donde está el Salón Primavera, el edificio T, la Plaza San Martín, Posada, La Recoleta y Taller de Castel, y el Taller de Castel, y Los Ombúes, donde se encuentra tal Hunter, y donde a veces le visita a la prima, la tal Mimi. En realidad ahí es Hunter más. Ya, entonces vamos a contar la obra. Primero voy a contar cómo se va dando la situación. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Hasta acá hay algún problema? Chicos,
Ninguno, profe. Todo claro, profesor. Entonces, mira, la novela, ¿cómo empieza la novela? A ver, escucha acá. ¿Ya? Mira, la novela. Esta novela nos dice, por ejemplo, Juan Pablo Castel, que ella la llegó a conocer a María en el Salón Primavera, 1946. Entonces, cuando él fue al Salón Primavera, él ahí estaba exponiendo sus cuadros. No te olvides que él es un pintor. Y hubo de los asistentes, hubo una mujer, fue la única, que se fijó en un cuadro que él se llamaba Maternidad, pero no se había fijado en la imagen mayor, donde hay una madre de familia que está mirando cómo juega su niño, sino en un cuadro pequeño que había puesto dentro, y que hubo alguien que se acercó a ese cuadro pequeño. O sea, ella no miró la figura grande, sino la pequeña, y se quedó ahí como anonadada mirando ese cuadro. Entonces, él se sorprende, ¿no? Se sorprende porque de los asistentes, que había ahí críticos que decían que su pintura era sólida, que tenía buena arquitectura, a él le llamó la atención sobre esta chica, que se había fijado en algo pequeño y nadie se había fijado en eso. ¿Y cómo es el cuadro Maternidad? Mire, el cuadro Maternidad es este cuadro, vamos a ver acá, ¿ya? Este es el cuadro Maternidad. Este es el cuadro Maternidad. O sea, este cuadro lo hemos tenido que reconstruir por si acaso, porque esto no hay internet, ¿ya? Es la mujer que está mirando a su niño cómo juega. O sea, todos miran esta parte, esta figura grande, pero María se fija en este cuadro pequeño, donde hay una mujer que está mirando el mar, como una mirada perdida. O sea, es la mujer de la ventanita, la ventana, es esta mujer. O sea, es una mujer que está mirando en medio de la soledad, de la angustia, el mar. Esta es la escena de la ventana. Entonces, esto es lo que le llama la atención a Juan Pablo Castel, que ella se haya fijado en esta escena. Entonces, como se ha fijado en esa escena de la ventanita, inmediatamente él quiere acercarse a ella, pero hay alguien que le entretiene. Mientras lo atiende, cuando hace ese giro, la mujer ya no estaba, ¿no? Él como loco ha ido corriendo a buscar dónde está esa mujer, dónde. Ha salido a la calle, ¿ya? Ha salido a la calle, así cuando tú sales, cuando lo has visto a él y él desaparece, te sales como loca a buscarlo. Sale él sale desesperado, ¿no? Sale por acá, se va por allá y no está. Entonces él dice, ¿y ahora dónde la puedo encontrar? ¿No? Porque imposible, digamos, ir a ver en los salones. Aquí en Buenos Aires hay muchos salones de pintura. E irse, por ejemplo, de un salón a otro salón, y él, como un pintor de su categoría, imposible. Y empieza a imaginarse qué pudo ella, digamos, entender sobre la ventanita. A él le gusta que quisiera saber su opinión de ella sobre la ventanita. Pero, ¿dónde está ella? Y un día, él está siempre pendiente, mirando, camina él por la calle San Martín y la ve a ella. La ve a ella por la caminada. O sea, ella, es algo que lo observo a lo largo de la novela, es que siempre Juan Pablo Castel se fija de ella en su caminada. Entonces es una caminada que no tiene cualquier mujer, porque él siempre se fija en ella y lo ve cuando ella se dirige al edificio T, que era un edificio de 8 pisos, y ahí grandazo decía Compañía T. Entonces lo ve a ella, que ella va a ingresar, y ella se pone ahí en la puerta. Entonces cuando ella se pone ahí en la puerta, él se pone detrás, y va a hacer una pregunta idiota, ¿no? Le va a preguntar
Si es que ese es el edificio T. Dice, pero qué idiota, si hasta letras grandazas dice ahí, edificio T o compañía T. Pero él decide hacer esa pregunta idiota, ¿no? Le dice, este es el edificio T, y ella se da media vuelta y le dice, sí. Y lo queda mirando a él y se sonroja. Y él le dice, ¿y usted por qué se sonroja? Y ella se sonroja más todavía. Seguro que usted se sonroja porque me ha reconocido, le dice. Pero no crea que esto es cosa del azar. Esto no es de casualidad. No sabe cuánto le he buscado por un lado, otro lado. Quisiera preguntarle sobre la ventanita. Y ella agarra y le dice, ¿ventanita? ¿Qué ventanita? Y él siente que se le cae el mundo, ¿no? El que tanto creía que se había fijado en la ventanita, ella, digamos, decía, ¿qué ventanita? Entonces quiso que se lo trague la tierra. Más o menos así cuando te va a decir la chica que no quiere saber nada contigo, ¿cómo te vas a sentir? Tú que te vas ilusionado, todo, y incluso ingresado a derecho, tal. Las chicas, ¿sabes qué? No me interesa. Se te cae todo, igualito, se siente, se siente mal, ¿no? Y le dice, perdone, me he equivocado. Buenas tardes. Y se va ofuscado. Y cuando se va ofuscado, ella le dice, señor, perdón, qué estúpida que soy. Ah, sobre el cuadro la ventanita. Sí, le dice, ¿se acuerda? Y ella le dice que sí. Mucho pienso en el cuadro. ¿Qué? ¿Usted mucho piensa? Y ella tiene vergüenza. Y lo que hace es correrse. Y él va detrás de ella, pero dice, qué tonto. Si ya sé ella dónde trabaja. Y deja de perseguirla. Y decide, pasa un tiempo, decide ir a verla. Porque él está convencido de que ella trabaja en el edificio T. Se sube, va buscando, se sube hasta el 8º y ve que hay gente que entra y sale, entra y sale. Hay gente que entra y sale, ¿no? Y esa gente que entra y sale, ¿qué es lo que pasa? Esa gente que entra y sale, él dice, pero ¿dónde estará ella? Como él dice, ¿dónde estará ella? Y en realidad no puede dar con ella, decide bajar y esperarla ahí en la puerta principal. Pero no lo ve a ella. Se queda toda la mañana, toda la tarde. Y él tiene la esperanza de que ella trabaje, posiblemente ella sale al horario de la salida, ¿no? Y él se queda hasta las 6 y ve que toda la gente va saliendo. Pero no aparece ella. A las 7 cierran la compañía, ¿no? Entonces él se siente decepcionado. Dice, ¿y ahora dónde lo podré encontrar? Posiblemente ha venido a hacer una diligencia, o posiblemente ha venido a pedir un permiso, dice. Y al día siguiente, nuevamente, él se aparece ahí en el edificio T. Esta vez él está convencido de que ella va a ingresar a trabajar, ¿no? Primeras horas, nada. Entra gente, no lo ve a ella. Las 9, decide ingresar a un café, lo ve al frente para ponerse a tomar un café, y está pendiente. 9, 10, sale del café. 11, y nuevamente empieza a preocuparse, y ahora, ¿cómo podría dar con ella, no? Y a las 11:30, ve que ella sale del subterráneo. Entonces él directamente se ha ido, lo ha cogido a ella del brazo, y lo ha llevado, ¿no? Y ella no le ha dicho nada. Lo ha jalado del brazo, y ella lo ha seguido nada más. Se ha ido directamente por la calle San Martín, han cruzado el edificio T, y se han ido a la Plaza San Martín. Entonces, cuando ha llegado a la Plaza San Martín, se ha sentado y le ha dicho, no sabe usted cuánto yo la extraño, ¿no? Y ella le dice, pero ¿en qué le puedo servir? Le dice. Si yo soy una persona común y corriente, en cambio usted es un gran pintor. ¿Qué no sabe que la necesito? ¡La necesito!
No sé para qué, pero yo la necesito a usted. Pero, y se queda callada, ¿no? No sé, en algo yo siento que, porque usted es la única que me ha entendido. No como esos idiotas, esos críticos idiotas, que en realidad no han entendido nada de mi pintura. Pero le dice, ellos hablan muy bien de su pintura. No me interesa de eso. La cosa que no expresan, no han dado con lo que yo quería transmitir. Pero usted, que es una persona común y corriente, ha logrado que esos imbéciles no pueden. Y ella se queda callada, ¿no? Y ella le dice, necesito irme. Y él la deja irse. Entonces ahí en ese pasaje no se sabe, escúchame, no se sabe si ella le da su nombre, su apellido, porque ya después, como él quiere verlo a ella de nuevo al día siguiente, observamos que él está llamando a su casa. Entonces se sobreentiende que posiblemente él le haya pedido su nombre y su apellido para dar con su dirección, para dar con su número telefónico. Eso no se observa ahí. Es como un dato escondido ahí. La cosa es que él está llamando a su casa y la que atiende ahí es la mucama. Entonces la mucama, ella inmediatamente pregunta por la señorita María Iribarne. Y ella dice, ¿la señorita? Sí, la señorita. Dice que dice, ¿y por qué? ¿Y por qué se queda apagada? Dice, ¿no? ¿Por qué le llama la atención que yo le llame señorita? ¿O no es señorita? Y le responde la mucama, un momentito, les voy a llamarla a la señorita. Y viene María Iribarne y le contesta. Y le contesta de una manera fría. Y él dice, ¿qué no quieres hablar? Disculpa, le dice. Disculpa, voy a cerrar la puerta. Cuando yo cierro la puerta, ya sabe que nadie tiene que molestar. Y él empieza a decir, pero nadie tiene que molestar. ¿Qué significa que hay varios que lo llaman a ella? Y empiezan a hablar. Y él empieza a decir que ella le dice Castel. Por favor, no me llames Castel, le dice. Ya, Juan Pablo. Y le dice, necesito verte. Bueno, entonces le dice, disculpa, tengo que cortar. Mañana te llamo. Y él se queda intrigado, ¿no? Dice, ¿por qué la mucama le ha llamado la atención cuando yo le he dicho señorita? ¿Por qué? ¿Y por qué ella tiene que decirme de que todos saben que cuando yo cierro la puerta no tiene que molestarme? Que hay otras personas que lo llaman. Y al día siguiente él llama. Y cuando él llama, escúchame, cuando él llama, ¿qué es lo que pasa? Mira. Le dicen, la mucama dice, la señorita ha salido, se ha ido a la estancia. ¿Pero qué? Le dice, habíamos quedado de que me iba a llamar, lo había empezado a llamar a las 10 de la mañana. Y le dice, no, la señorita ha salido, se ha ido a la estancia. Tú ya sabes dónde estaba la estancia. Entonces dice, pero ha dejado una carta. Y él dice, ¿y por qué no me ha entregado la carta? ¿Por qué no se ha tomado la molestia de buscar mi dirección, así como yo he buscado su dirección? Y él dice que va a ir a recoger esa carta. Y él se ha ido a recoger la carta, ¿no? A la casa de María Iribarne, a la casa de Las Posadas. Ya, ahí ella vive, en la calle de Las Posadas. Entonces, cuando ella se ha ido, ha salido un mucamo, un tipo alto, cara de polaco ahí. Y este tipo alto le ha hecho pasar. Ha ingresado a una sala, y ahí en la sala había unos libros grandes, ¿no? Grandes libros. Entonces, pero él ha notado que alguien lo estaba mirando. O sea, parecía que la presencia de alguien lo estaba mirando, sentía que alguien lo estaba mirando. Cuando él ha hecho un giro, encontró un tipo alto, flaco, con lentes, y que lo miraba sonriendo, ¿no? Y le dice, señor Iribarne. Y él dice, no me llame por favor señor Iribarne. Soy Allende, marido de María. Ya que él siente que se le cae todo, ¿no? Imagínate que tú estás ahí afanando por
La chica dice, anda a mi casa y te va y sale ahí su marido. Marido. Y le dice, ella me ha dejado una carta para entregárselo a usted. Y Allende saca la carta y se lo entrega. Y le dice, ábralo. Seguro que no debe ser algo importante. María es así, dice. Y él agarra, abre, y ahí le dice, yo también pienso en usted, María. Y él de entre su cabeza dice, pero, ¿por qué ha hecho esto, no? ¿Por qué no me ha dicho que es una mujer casada? Y de ahí el término que le decían señorita, ¿no? ¿Por qué no dice señora María Iribarne? ¿Y por qué ha tenido que mandarme a este ridículo ciego que me entregue esa carta? Y todavía tiene la frescura de decir, yo también pienso en usted, María. Pero María, ¿no? Es un término que significa que yo soy algo de ella. Pero también el ciego lo dice María. Y posiblemente toda la lleven María. ¡Maldita sea! Y el ciego le dice, ella se ha ido a la estancia. Ahí en la estancia está mi primo Hunter. ¿Primo Hunter? Sí, le dice. Y a veces ella siempre se va, sí, tempestivamente. Y él cree que María posiblemente se ha ido porque se sintió aburrida. Entonces él le dice al ciego que tiene mucho que hacer y se retira. Pero dentro de su cabeza tiene una cólera, ¿no? Quiere saber por qué María ha hecho esto. Si no hubiese querido nada con él, ¿por qué no me ha dicho de un inicio, ¿no? Es una mujer casada. Y yo lo daba por concluido. Y no me ha hecho que me ilusione. Maldita sea, ¿no? ¿Y por qué tiene que hacerlo con ese ciego? ¿O es que los dos se han puesto de acuerdo? ¿O es que el ciego también participa en esto? Y lleno de cólera, se emborracha, empieza a escribir una carta, le llama nuevamente a la mucama, le dice que le dé la dirección de la estancia, y le escribe una carta donde le dice que la extraña, ¿no? Que la necesita. María no le responde, de ahí le manda otra carta donde le dice, te amo, no sabes cuánto te quiero, te quiero. Y María le manda una carta diciéndole, digamos, sobre el cuadro, ¿no? Ese cuadro de esa mujer, le dice, mirando el mar, me hace recordar a mi propia vida. Y él agarra y se pone sentimental, ¿no? Y se pone a llorar. Porque ahí en la estancia había una playa. Y te parabas ahí y te quedabas mirando el ancho mar. Y ahí, mirando el ancho mar, es donde se expresaba angustia, soledad, ¿no? Entonces él la vuelve, le dice que la necesita. Y él le dice que va a ir mañana, que mañana regresa a Buenos Aires. Entonces él la llama, ella le dice que se van a ver a las 8. Le dicen, ¿dónde? En la calle San Martín, no, le dice. En la Recoleta. A las 8, 8 de la noche. Entonces la Recoleta, ya, escucha acá, la Recoleta, es donde se van a volver a reencontrar. Ahí cuando él se vuelve a encontrar con ella, nuevamente su caminadita. Yo no sé qué diablo tenía la caminadita María hoy. Me he obsesionado por la caminadita. Quisiera ver qué diablos tiene la caminadita, ¿no? Nuevamente él por la caminadita se da cuenta que era María, pero que María no quería que la vean. María, o sea, María lo que hace es, María hace como que escondiéndose. Incluso como está escondiéndose, entonces él la ve a ella, ella se sienta, y él empieza de frente a disparar con una serie de interrogantes, ¿no? ¿Por qué no me has dicho que eres una mujer casada? Y ella se queda callada. ¿Por qué no me has dicho que tienes marido, no? ¿Por qué has dejado que yo te llame señorita? Si todo el mundo sabe que tú eres una señora. ¿Por qué has hecho que tu marido ciego me entregue la carta? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ella no le dice nada.
Pucha, ya lo soy. Ella lo que le hace se queda mirando un árbol. Y él ahí le dice, pero... Y ella después le dice, pero Pablo, yo no interesa mi vida, Pablo. Lo que me interesa eres tú, el artista. Quiero saber qué has hecho. Quiero saber qué cuadros estás... ¡Te estoy diciendo que tenemos que hablar de nosotros! Y se queda callada. Me interesas tú, le dice. Tú me interesas. Y ella sigue callada. Pucha, ya lo soy. Y lo ve allá, y él agarra y coge ahí, prende un fósforo. Y lo ve ahí llorando. Y él agarra, perdón, no quería hacerlo, perdón. Y le agarra a la mesa, perdón. Y ella agarra, se queda callada. Se queda callada. Y de ahí, como que sonríe. Ni bien se apaga el fósforo. ¿Por qué te ríes? ¿Qué? Yo no me he reído. ¡Te he dicho que te he reído! En 1 milímetro de segundo, te he reído. Te he dicho que no me he reído. Sí, te he reído. Te he reído. ¿Por qué te ríes? Te estoy diciendo que no. Mejor es que me vaya. No, por favor. No. Te lo prometo, no te lo voy a decir. Por favor. Entonces, esos son los encuentros que tienen. Pero él le exige a ella una prueba de amor. O sea, él no quiere que le diga te quiero. Él quiere que le dé una prueba de amor. Y la prueba de amor es que se encame. Y se encama ella en el taller de Castelo. Esas relaciones donde él cree que si es suya, él cree que realmente le va a dar más seguridad, es donde más inseguridad va a tener, ¿no? Porque le va a decir, tú me quieres, y él le va a decir, yo te quiero. Pero querer, le dice, querer, hasta un perro yo puedo querer, ¿no? Y ella le dice, pero Juan Pablo, es que tú no me dices, yo tengo que decirte si es que me quieres. Pero Juan Pablo, yo estoy contigo, Juan Pablo. Pero ¿por qué no me dices que me quieres? Mira, si tú a mí me engañas, yo te mato como un perro. Como un perro te mato, ya sabes. Y ahí, Juan Pablo. Él ahí, obsesionado, le dice, tú me has dicho que tenías un enamorado. ¿Un enamorado? Claro. ¿No me hablaste del tal Richard? El caso Richard. ¿Ya? Ah, Richard, le dice, un amiguito que yo lo quería, pero lástima. ¿Tú lo querías? Claro, como amigo. Lástima que se mató. ¿Se mató? Sí. Escribía unas cartas muy deprimentes. Muy pesimista era Richard. ¿Y tú lo has querido? Por favor, Juan Pablo. ¿Cómo lo voy a querer? Pero me dices que tú lo querías. Claro, como un amigo. Pero a mí también me dices que me quieres. Juan Pablo. Él era destructivo, muy nihilista. En cambio, tú no, Juan Pablo. Tú eres creativo. Y le decía, pero... ¿Y no tienes sus cartas? No, las he quemado. Entonces, ¿por qué no me has dicho que las has quemado? Es que tú no me has preguntado así, Juan Pablo. Y ahí se tranquilizaba y le dice además, yo admiro de él algo. Total, me dice que no lo admiras. Es que él quiso la muerte, le dice. Él amaba la muerte. Y ahí venía el problema con su marido, ¿no? Con el caso de Allende. Allende es el marido ¿de quién? De María Iribarne. ¿Cómo se da el caso Allende? Le dice, ¿tú has querido a Allende? Y él le dice que sí. ¿Y lo quieres ahora? Le dice que sí también. Sí lo quieres ahora. Pero tú también dices que a mí me quieres. Pero Juan Pablo, ¿vas a empezar de nuevo? No te entiendo, le dice. Tú dices que le querías. Sí, le dice, yo lo quería. O sea, yo me casé con él porque a él me gustaba. Pero ahora dice que lo quieres. Ahora lo quiero no como ya la primera vez. Porque tú me dijiste que era yo el primer hombre
a quien tú habías querido. Pero Juan Pablo, total no te entiendo, le dice. Dices que lo quieres y lo engañas. Y a mí dices que me quieres y no sé si también me engañas. Pero Juan Pablo, vas a empezar. Por favor, aclara, le dice. Dime una cosa. ¿Te acuestas con él? Pero Juan Pablo, voy a tener que hablar. Dime, ¿te acuestas o no te acuestas con él? ¿Sí o no? Sí. ¿Te acuestas con él? Y dices que lo quieres. Te acuestas conmigo y dices que me quieres. ¿Qué? ¿No te da pena engañar a un pobre ciego? Ella no le dice nada, ¿no? Solamente lo que hace es cambiarse su ropa, dándose a entender que está calata, se levanta y se va, ¿no? Y es ahí donde él nuevamente empieza a rotar. Eso es, pero en un inicio, o sea, en esas peleas que había, antes de que ella le hable del caso Allende, el caso de su marido, él en la cólera, a veces le decía, tú eres una puta, ¿no? Y ella agarraba también, hacía, se levantaba y se iba a cambiarse. Pero esa vez él agarra, le pide perdón. O sea, él siempre tenía esa estrategia de pedirle perdón, ¿no? Lo abraza, lo besa, le dice, perdóname, te lo prometo. No, no te voy a decir nunca más. Y ella agarra y se pone a reírse. Y dice, ¿y por qué se ha reído? Si es que le he hecho un término muy... Cualquier mujer se hubiese sentido mal. Pero parece que a ella le gusta. O sea, él se siente mal porque rápidamente lo había perdonado y ellas sonríen. En esta vez del caso de Allende, cuando ella se cambia, él le vuelve a pedir perdón, ¿no? Ella solamente lo coge así. Y él siente que algo se ha roto entre ellos. ¿Y qué es lo que se ha roto entre ellos? Que ella nunca más va a volver a acostarse con él. Y nunca más va a volver al taller. Eso es. Porque cuando ella se va, él se arrepiente y sale a buscarla. Pero no está. Sale, se va a una calle, se va por ejemplo, a la calle, a la Plaza Francia, se va a la Recoleta, se va por la calle San Martín, la Plaza San Martín. No está. Ya se va a su casa, llama y le dicen que ella no viene. Y él está preocupado, dice, pero ¿a dónde se ha ido? ¿A dónde se ha podido ir? Y en ese momento donde él le dice, está preocupado, ¿a dónde se ha ido? ¿A dónde se habrá podido ir? Él ya es de noche, llama nuevamente y le dicen que la señora ya llegó, pero que no atiende a nadie. Entonces al día siguiente él va a volver a llamar y le dicen que la señora María Ibarne se ha ido a la estancia y que va a volver la próxima semana. Y él está angustiado, ¿no? Entonces él, lleno de cólera, se va, se emborracha, como loco, se empieza a emborrachar y agarra a una prostituta y lo lleva a su cuarto, ¿no? Y él ahí nuevamente lo ve a la prostituta, pero se acuerda de María. Y dice, María es una puta. Y la prostituta lo queda mirando, la rumana, que era prostituta, dice, ¿puta? Sí, es una puta. Y la mujer agarra, se cuelga del dedo y lo mastica, ¿no? Quita para allá, perra, le dice, te voy a matar con un perro. Lo agarra la mujer, lo saca y lo patea y lo bota. Toma, le dice, y le da dinero. Vete. Y él en realidad no quería con la pobre prostituta, sino era la bronca que se llevaba contra quién, contra la tal María, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, como se llevaba la pelea con la tal María, es ahí, digamos, donde él se mete ahí a la bañera, ¿no? Con ropa y todo. Y siente y las necesita, ¿no? Y la escribe una carta diciéndole que es un miserable, que es un adefesio, que es una persona que no se merece su amor. Y le pide perdón y le escribe otra carta y nuevamente le vuelve a pedir perdón. Y la otra carta va incluso al
al servicio central a dejar pidiéndole perdón, hasta que finalmente María le dice que lo visite. María le está diciendo que lo visite en la estancia. Y él se alegra. Vamos a vivir nuestro amor, dice. Vamos a hacer cuando nos conocimos por primera vez, ¿no? Cuando nos íbamos agarrados de la mano y nos íbamos a la Plaza Francia, caminados por la Recoleta, por la Plaza San Martín, ¿no? Y se va. Automáticamente alista sus cosas. Se va a la estación Constitución, porque acá tenía que ir en tren, hasta llegar hasta la estancia Los Obúes. Y se va. Y él cree que ella lo va a recibir. Cuando él llega a la estación Allende, encuentra ahí a un criado. Y él, molesto, ¿no? Molesto, incómodo, el criado le dice, ¿usted, señor Castel? No, le dice. Él dice, mejor me regreso, pero el tren irá a venir de acá después de mediodía. Nuevamente se acerca el criado. Dice, sí, yo soy el señor Castel. Tome mi maletín, tome mis cajas de pintura. Le dice, disculpe, pero la señorita María Iribarne está indispuesta. Como siempre, dice. Se va a la estación Los Ombudes. Y ahí encuentra al primo de Allende con la prima Mimí. Mimí. Entonces el primo le dice, usted es el invitado de María. Pásale, dice, acá le hemos separado su cuarto. Él va, ingresa. Acá dice, el de allá al centro es mi cuarto. Ingresa, se sienta, digamos, ahí deja sus cosas, le dice, puede bajar a acompañarnos para beber el té. Deja sus cosas. Él dice, María, ¿dónde estará, no? ¿Dónde estará? ¿En qué cuarto estará María? Le han dicho que María está indispuesta, pero que ya va a bajar. Entonces él baja ahí y le presenta a la tal Mimí, ¿no? Este es un artista, le dice, es un buen artista que tiene, sus pinturas tienen solidez, tiene una buena arquitectura. Dice, este imbécil, no quiero que hable de mi pintura, ¿no? Es como los tantos imbéciles que hay. Y la prima Mimí le dice, ¿y quiénes son sus pintores favoritos? Y él le dice que es Van Gogh y el Greco. Uy, el Greco, Van Gogh, me parece que es muy grande, le dice. Es así como la pintura de Miguel Ángel, que es una pintura muy grandiosa. A mí no, a mí me gustan los pintores sencillos, simples, ¿no? Y empieza a hablar sobre literatura rusa, sobre la pronunciación, sobre la novela policial. Él en realidad está aburrido de la mujer. La mujer es muy pedante. De pronto bajan, se van a tomar el té y aparece María. Y María se acerca a él como si no lo conociera. Así cuando a ti cuando a ti te van a recibir en la casa de una chica, cuando te van a decir, ahí está mi enamorada y te van a pasar como cualquier cosa, igualito pasa con él. Y ella pasa y le dice, ¿ha traído las manchas? Y él agarra y dice, ¿qué manchas? Las manchas. Y lo ve como que si quisiera llorar y los primos lo están mirando. Ah, las manchas, le dice, sí, lo tengo en mi cuarto. Vamos a recogerlo. Y se van, ¿no? Y los primos se quedan como mirándose. Ella en realidad ingresan, cuando salen, agarran una caja de pinturas para disimular las manchas. Ya no estaban los primos. Cuando no están los primos, ella deja de ser fría. Salen a la playa y se vuelve cariñosa. Y lo abraza a él, ¿no? Y él tiene una cólera. Quisiera matarte, quisiera retorcerte el cuello, le dice, ¿no? Se sienta, que ahí le empieza a decir lo que significa ese cuadro, ¿no? Lo que significa verla a la mujer mirando el mar, donde ella habla de su soledad, de su angustia, de encontrar a alguien. Le dice, tú, Pablo, te considero como un espíritu afín a lo que yo pienso, ¿no?
Juan Pablo está con cólera, en realidad no le gusta la actitud de ella, pero la escucha nada más, después como que se pierde, ¿no? Dice, pero ella está hablando cosas que ni yo le he escuchado. Maldita, la hora era que esté más atento a lo que ella habla. Y están hablando de ahí, se anochecen. Y deciden regresar a la estancia. Cuando llega a la estancia, Hunter está molesto. Y dice, seguro que se ha puesto celoso. Le contesta mal a María. Él se siente un poco incómodo. Y él está convencido que Hunter y María son amantes. Le dice a María que, bueno, se va a retirar. Se retira. Y él está pendiente y de ahí observa cómo Hunter, de manera airada, le pero María, el audio, ya, pero María solamente está, digamos, María solamente está escuchando nada más. Al día siguiente él decide irse. Él no quiere saber nada, ¿no? No quiere saber nada de la relación. Le dice al criado que se va caminando y llega hasta la estación Allende, pero él está con la esperanza de que María va a ir tras él. Pero María no aparece. Viene el tren y nuevamente intenta mirar ahí si es que venía María y nada, ¿no? Y se va decepcionado. Se va totalmente decepcionado a Buenos Aires. Y tiene una cólera y tiene una rabia, ¿no? Y él está convencido que María es amante de Hunter. Y dice, ¿por qué ella es así, no? ¿Por qué por eso? Por eso que ella se va cada rato cuando hay un problema, se va. Y tiene cólera. Desesperado, le escribe una carta a María, agradeciéndole por la amistad, por el que hubo entre los dos, pero diciéndole de que ella es una infiel, ¿no? De que ella está con Hunter, que está con él y está con su marido, le dice. Y le manda la carta, e incluso de ahí se arrepiente. Se va, digamos, al correo central a pedir que le devuelva la carta, pero la mujer, la recepcionista no le da, ¿no? Agarra, se pelea con la recepcionista, lo manda al diablo, y dice al final, esa carta tiene que ir. De ahí empieza a llamar a María. Y María, cuando llama a María, pasa algo de 5 minutos, María le contesta y le dice que necesita verla, ¿no? Que tiene que verla porque si ella no va, él se va a matar. Dice, tengo que recurrir a esta cosa, efecto bajo, ¿no? Pero... Y nuevamente de ahí vuelve a llamar a María y María todavía no le dice cuándo, ¿no? Le vuelve a decir, necesito verte, si tú no vienes yo me mato, yo me voy a matar. Y ella le dice que va a ir mañana. Y él está pendiente. Entonces ella se va, nuevamente regresa a Buenos Aires. Habla con ella y ella le dice a las 5 de la tarde. Y él le dice, ¿en dónde? En la Plaza San Martín o mi cuarto. No, le dice, en la Recoleta. Y ahí en la Recoleta él se queda esperándolo a las 5 de la tarde. Pero María no va. María no va por si acaso. Entonces él se desespera, llama, digamos, a la casa de María y le dicen que María se ha ido a la estancia. Y él está lleno de cólera, pero dice, sabe que yo la necesito, ¿por qué diablos ha tenido que irse a la estancia? Y él lo llama, le dice, ¿lo ha llamado Hunter? Y la mucama dice, sí. Seguro que se ha ido a ver a ese miserable, a este desgraciado. Y en ese momento que él, lleno de cólera, se va a su taller, de su cocina agarra un cuchillo. Y se va con el cuchillo directamente ahí, su cuadro, ahí está el cuadro maternidad. Y con el cuchillo agarra, lo empieza a destruir el cuadro maternidad. Lo despedaza el cuadro, ¿no? Esto es lo que queda de la relación entre María y yo, dice. Y de ahí se va, digamos, a buscar a su amigo Mapelli. Y le dice a Mapelli que le preste su auto.
Mapelli le dice, ¿para qué? Es que mi padre, le dice, está gravemente enfermo. Necesito, le dice, que me prestes tu auto. Entonces Mapelli le dice, si gustas, yo te acompaño. No, le dice, yo necesito que me prestes tu auto nada más. Y Mapelli le da su auto, ¿no? Dice, de acá en 4 horas yo estoy ahí en la estancia. Y con el auto a 130 kilómetros por hora, a las 6 se va a la estancia, ¿no? Y llega a las 10:15. Y él se va y justamente para que no se den cuenta que Alan ha llegado, lo detiene el auto antes de llegar a la estancia y él se va caminando. Y ahí se va a dar lo que a ti te va a pasar, escúchame. ¿Y qué te va a pasar? Mira, cuando él se va a ver a la tal María, lo encuentra María agarrado de la mano de Hunter y sonriendo. Pucha, diablo, soy. Y él se pone a llorar, ¿no? Y ella sabe que yo me voy a matar y ella sabe que yo estoy sufriendo por ella. Y ella me hace esto, ¿no? Agarrados así. Imagínate, cuando tú ingreses a la Nacional y vayas a verlo a ella, de tu primo. O sea, ya lo soy. Y llora de rabia. Sabe que María en realidad no siente nada por él, ¿no? Que María más está abocada al primo. Que el primo está bueno, el primo, ¿no? No sé si el primo de o el primo de su marido. Y llega una lluvia. Y ahí en la lluvia le va lavando la cara. Mientras que los dos agarran, sonríen y se meten a la casa, a la estancia. Y él está ahí, desesperado. Y de pronto ve que se prende el cuarto de Hunter. Y los minutos se vuelven interminables, ¿no? Y no hay cuando se prende el cuarto de María. Pucha, diablos, oye. Y siente que su cabeza va a estallar. Sus venas están que se hinchan de cólera, ¿no? O sea, no se prende. ¿Qué diablos estará haciendo en el cuarto Hunter, no? Y después de un ratito, después parece un minutos interminables, se prende el cuarto de María. Inmediatamente la agarra, sube las paredes, empieza a escalar, se va por el pasadizo y se va directamente al cuarto de María. Abre la puerta y María lo reconoce. Juan Pablo le dice, ¿qué vas a hacer? Y él agarra del cuello, ¿no? Le dice, me has traicionado, le dice, ¿no? Me has traicionado. Y agarra el cuchillo y le clava el cuchillo en el pecho. María lo mira con una cara de tristeza, ¿no? Y es ahí donde él agarra y y la desechan. Inmediatamente a eso de las 11, 11:30, se va a Buenos Aires del Norte. A las 5 se comunica con Allende y le dice que necesita hablar urgente algo con él, 5:30 más o menos. Allende sale y le dice, María y Hunter eran amantes. Y Allende le responde, ¡imbécil! ¡Eres un imbécil! Imbécil es usted, le dice, porque María no solamente le engañaba a usted, sino también me engañaba a mí, porque María no solamente se acostaba con Hunter, se acostaba conmigo también. ¡Insensato! O sea, que el ciego agarra, se va y se va a querer aplastarlo, ¿no? Y él agarra y lo bota para allá al ciego, el mucamo trata de detenerlo, lo golpea al mucamo, se va a la policía y confiesa su delito. Ahí está, confesó su delito. Y él dice ahora, él quisiera analizar por qué se ha matado a Allende. ¿Y qué significa la palabra insensato? Dice acá la gente está que se burla, los médicos se burlan a mis espaldas. O sea, dándose a entender que posiblemente él esté en un manicomio. Y es desde ese manicomio que nos está contando su historia.
Y eso es todo de la obra El Túnel, de Ernesto Sábato. Espero que me hayan entendido, jóvenes.